Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta con atún, que es muy fácil y rápida de preparar, queda súper rica y fresquita. Este tipo de ensalada es súper versátil, ya que la podemos comer tanto en casa como meterla en un tupper y llevarla fuera. Además, la combinación de los ingredientes que he elegido la hacen súper apetecible y deliciosa. Así que si queréis hacerla, tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. Y ya, ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer es cocer la pasta para nuestra ensalada, así que he puesto una olla con abundante agua a fuego fuerte y vamos a esperar a que comience a hervir. Una vez que tenemos el agua así, añadimos un poquito de sal y unos 300 gramos de la pasta que más os guste. En mi caso yo he elegido espirales, ya que personalmente es mi pasta favorita para las ensaladas de pasta. Movemos la pasta un poquito y ya vamos a dejar que se cueza el tiempo que nos indique el fabricante en el paquete. En mi caso, para que quede al dente son 11 minutos. De vez en cuando movemos la pasta un poquito para evitar que se pegue. En mi caso, pasados los 11 minutos ya está la pasta al dente, que es como a mí me gusta, así que apagamos el fuego y la retiramos. Ahora la he escurrido y la voy a enjuagar con agua fría para evitar que se peguen unas con otras. He quitado todo el agua que había caído en el recipiente y ya tenemos lista nuestra pasta. A continuación vamos a cortar las verduras que usaremos para complementar nuestra ensalada. Yo voy a comenzar con un pimiento verde mediano. Le quitamos toda la parte de las pepitas. Hacemos lo mismo con medio pimiento rojo. También una cebolla pequeña, que como podéis ver en mi caso he elegido una cebolla morada, porque le da un sabor a la ensalada buenísimo y además le aporta mucho color. Y por último un tomate mediano. Seguidamente en un recipiente que sea bastante amplio vamos a poner la pasta cocida, todas las verduritas cortadas, una lata de maíz dulce, que en mi caso pesa 70 gramos, y 2 latas de unos 80 gramos de atún bien escurrido. Y lo mezclamos todo ligeramente. Ahora ya tan solo faltaría aliñarla. A esta ensalada le vienen bien muchísimos aliños. Por ejemplo, el más simple es ponerle un poquito de sal, pimienta molida, aceite y vinagre. Pero yo os voy a enseñar un aliño más original que le queda súper bien. Vamos a poner en un recipiente unas 2 cucharadas bien llenas de mayonesa, un chorrito de mostaza, media cucharadita de pimentón dulce, que si queréis también lo podéis poner picante, unos 4 o 5 pepinillos en vinagre cortaditos muy pequeñitos, un chorrito del vinagre en el que vienen los pepinillos y sal al gusto. Se mezcla todo súper bien y ya tenemos una salsa súper rica para nuestra pasta. Podemos disfrutarla así recién hecha o dejar que se ponga bien fresquita durante unas horas en el frigorífico. ¡A disfrutarla! Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro último libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y hasta la próxima receta. ¡Adiós!